Avanzan entre edificios destrozados por la guerra, a veces con los sonidos de disparos, de proyectiles y bombas de fondo. Se enfrentan a situaciones de riesgo y estrés psicológico, en escenarios donde el más mínimo error puede acabar con su vida. No son soldados, su arma es la cámara que siempre los acompaña. Curtidos veteranos de la fotografía, sus ojos han visto escenas que muchos no podrían soportar. Testigos del horror de guerra y de las crisis humanitarias. Los fotógrafos de conflictos armados cuentan lo que otros no pueden o no se atreven a imaginar. Trasladan a la sociedad la realidad que sacude al mundo. Las condiciones frecuentes en un conflicto bélico convierten el trabajo de los fotógrafos de guerra en una profesión no apta para la mayoría de las personas. Fotógrafos como Robert Capa, que pasaron a ser grandes ejemplos del mérito que conlleva capturar un preciso instante cuando las condiciones del entorno no son las más adecuadas, nos enseñan el gran ímpetu de emoción que hay hacia la fotografía. Los ojos de la guerra, el anatomista de pequeños instantes, el cazador de lo indeleble, y también un mito. Roberto Capa es el seudónimo del fotógrafo húngaro Endre Ernő Friedman. En rigor, ese alias fue elegido por y su pareja, la fotógrafa Gerda Taro, por lo que para los expertos todavía hoy resulta difícil de determinar qué fotos hizo cada uno durante la etapa en la que trabajaron y viajaron juntos, presente a los acontecimientos más importantes del siglo XX, desde la Guerra Civil Española hasta la liberación durante la Segunda Guerra Mundial en París, pasando por la Guerra Árabe-Israelí y la Segunda Guerra Indochina, entre otros varios. Sus imágenes se convirtieron en grandes íconos. Friedman nació en Budapest, Hungría, en 1913. Debió salir de su país natal hacia 1930, cuando un gobierno fascista tomó el poder. Pasó por Alemania y luego se instaló en una reluciente París, donde comenzó a trabajar como reportero gráfico para la revista Regards. De esa primera etapa, en la que el fotógrafo apenas era un ayudante, son los registros que tomó y que inmortalizaron el carisma de León Trotsky, entonces un exiliado ruso, mientras brindaba una conferencia en Copenhague, Dinamarca, en 1932. Según narró Capa luego, pese a su corta experiencia, sus jefes la habían enviado hasta ahí porque el resto de los fotógrafos estaba trabajando en Alemania. De acuerdo a sus relatos, y aunque acabe recordar que muchos comentan que Capa se encargó de inflar las anécdotas que lo tuvieron siempre ahí como espectador de la historia en primera fila, Trotsky no quería ser retratado, pero él siguió sus famosas imágenes porque, al contrario de los demás reporteros equipados con cámaras gigantes, él portaba una pequeña Leica y nadie imaginó que era un fotógrafo. En la etapa parisina, Capa conoce a su pareja, la fotógrafa Gerda Taro, y será a partir de ese momento que comenzarán a viajar juntos para hacer las fotos más reconocidas de su carrera. Siempre en el centro de los conflictos bélicos, siempre en un lugar privilegiado y a la vez sumamente riesgoso. Y Gerda, para tratar de aumentar la cotización de los trabajos de su pareja a menudo rechazados, se inventa el nombre de un supuesto fotógrafo norteamericano, Robert Capa, y ambos, indistintivamente, utilizan dicho seudónimo. Este hecho constituye la base de la polémica sobre quién de los dos toma en realidad alguna de las fotografías más relevantes. Al estallar la Guerra Civil Española en julio de 1936, Capa se traslada a España con su novia para cubrir los principales acontecimientos de la contienda española. Implicada en la lucha antifascista y con la causa de la República, estuvo presente desde ese lado en los principales frentes de combate, desde los inicios en el Frente de Madrid hasta la retirada final en Cataluña. Siempre en primera línea, es mundialmente famosa su fotografía de la muerte de un miliciano, tomada en el Cerro de Muriano en el Frente de Córdoba el 5 de septiembre de 1936. Reproducida en la mayoría de los libros sobre la guerra civil, su autenticidad ha sido puesta en cuestión por diversos expertos. A pesar de que un historiador local de Alcoy puso nombre al miliciano Federico Borrell García, miliciano anarquista, el documental La sombra del iceberg del 2007 niega tal atribución de testigos, médicos forenses y documentos del archivo local de Alcoy.
Asimismo, muestra la inconsciente dicha de tesis y aporta nuevas fotos de la secuencia del miliciano que avala la tesis de la puesta en escena, así como la posibilidad de que la instantánea toma no la tomará Capa, sino su mujer. Durante la retirada del ejército republicano en la batalla de Brunet en julio de 1937, Gerda Taro muere al enfrentar el coche donde un estribo viajaba. Gerda, al caer, fue arrollada por el tanque que el conductor intentó evitar, lo que obviamente provocó su muerte. En este tiempo, Capa cubrió también diferentes episodios de la invasión japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Sin su compañera de aventuras, Capa debió reponerse de inmediato y continuó trabajando en otros campos de batalla. Durante la Segunda Guerra Mundial, está presente en los principales escenarios bélicos de Europa. Así, desde 1941 a 1945, viaja por Italia, Londres y norte de África. Del desembarco aliado de Normandía, el 6 de junio de 1944, el famoso Día D. Son clásicas sus fotografías tomadas junto a los soldados que desembarcaron en la playa denominada Omaha en la terminología de la operación. Plasmó asimismo en imágenes la liberación de París. En 1947 creó, junto a los fotógrafos Henry Carrier-Pearson, Roger Van Diver y Bonding Seymour, la agencia Magnum Photos, donde Capa realizó un gran trabajo fotográfico, no solo en escenarios de guerra, sino también en el mundo artístico, en el que tenía grandes amistades, entre ellas las que se incluían Pablo Picasso, en la foto con su hijo, Ernest Hemingway y John Steinbeck. Cuando tenía 41 años, el fotógrafo, que poco antes había nacionalizado como estadounidense y oficializó su identidad como Robert Capa, fue enviado a la revista Life a Japón y a Indochina, donde murió durante una expedición del ejército francés. Incansable y con la intención de tomar una foto, el reportero se bajó de un jeep y pisó un lugar donde había una mina, que estalló y lo dejó gravemente herido. Falleció en una ambulancia con una cámara colgada en el cuello. Dejó para la posteridad parte del material que conformaría la memoria visual del siglo XXI. La obra de Robert Capa en colores es la menos conocida de uno de los más importantes maestros del fotoperiodismo. Puede disfrutarse en la Casa del Bicentenario en Buenos Aires. Aunque aún no existe algún fotógrafo que se inspire en sus obras o técnicas, sus fotos aún perduran hasta la posteridad, como un recuerdo de lo cruel y burdo que llega a ser la vida a manos del ser humano.